Muy buenos días a todos mis hermanos, ¿cómo están esta mañana? Bien. Gracias a Dios estamos vivos, ¿no? Y estamos reunidos esta mañana. Fíjense que siempre hay un motivo para celebrar, siempre hay un motivo, y es cuando tú te sientas en una situación difícil, cuando te sientas cansado, cuando te sientas decepcionado, abrumado. Recordemos, hermanos, que Cristo venció la muerte con poder, y siempre es un momento de celebrar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Siempre, de verdad, y no hay nada que supere esa parte, no hay nada que lo pueda rebasar. El Señor está con nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios, a nuestro Rey. Celebra, Cristo celebra.
Hay una parte de la escritura muy emocionante, muy interesante, muy padre, que es el Apocalipsis. Muchas veces cuesta trabajo leerlo porque hay cosas que no podemos entender, pero el libro del Apocalipsis habla más de 30 veces acerca del Cordero y del León. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Quién es el León? Cristo también. Vino como el Cordero inmolado a derramar su sangre por ti. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Él vendrá como un león con fuerza. Ya no vendrá como un cordero inmolado, ya va a venir juicio para la humanidad. ¿No, hermanos? Y ese mismo Cristo es quien nos ha salvado, quien nos ha dado vida eterna, y a quien alabamos hoy en día. Amén. Y vamos a alabar a nuestros Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. El Cordero y el León.
pasar a nuestra Santa Cena, pueden tomar su lugar. Entonces, mis hermanos, recordemos que este mes estamos hablando se va a dedicar para hablar de la Reforma y aprovechando que estamos hablando de la Reforma, es muy importante saber que entre tantas cosas que los reformadores cambiaron, una es la que se refiere a la práctica que la Iglesia Católica tenía respecto a la celebración de la Santa Cena, lo que llaman la Eucaristía, y es que en esta práctica se contemplaba que solo el sacerdote podía llevar a cabo esta función, es decir, la de repartir los elementos, la de consagrarlos y la de leer las escrituras, lo cual, bueno, pues sabemos que derivado de lo que fue esta reforma, ya quedó claro que cualquier cristiano puede ser asignado para estas funciones. De hecho, nosotros así lo llevamos a cabo. Asimismo, Lutero afirmó que dado que el hombre solo es justificado por Dios a través de la fe y no de las obras, concluye que la misa pues, es una acción humana más, cuyo propósito principal debería ser el de aumentar la fe. También afirmó que en la conmemoración de la Santa Cena, el sacrificio de Cristo por nosotros fue solo uno, es solo uno. Y por último, por otra parte, defendía la teoría de la consubstanciación, la cual consiste en que coexisten las sustancias del cuerpo y la sangre de Cristo con las del pan y el vino. Es decir, pues no es que el pan o la galleta que nosotros comemos sea el cuerpo de Cristo, ni el vino o el jugo que nosotros tomamos sea su sangre. Por lo tanto, en este memorial que celebramos no se trata de una sustitución, sino de una coexistencia, lo que es contrario a lo que enseña la Iglesia Católica, que es ellos enseñan que es la conversión o la transformación de toda la sustancia de lo que es el pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y la sustancia del vino en lo que es la sustancia de su sangre, lo cual pues es erróneo, pues ni el pan ni el vino se convierten en el cuerpo ni en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, lo más importante desde el punto de vista doctrinal es que nosotros creemos únicamente en lo que la palabra de Dios nos dice por medio de las Escrituras, por lo cual para nosotros lo más importante debe ser que en este acto conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, y esto nos debe llevar a reflexionar en todo lo que Él sufrió para poder darnos salvación. Asimismo, también sirve para recordarnos que cuando participamos de la Santa Cena, anunciamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona 1 Corintios 11:26. Y bueno, esto también nos ayuda a entender que durante esta conmemoración estamos participando como un solo cuerpo. Esta siempre debe ser un acto de comunión entre nosotros y principalmente con nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, el participar en la Santa Cena debemos tomarlo siempre en cuenta como que es un privilegio de todo creyente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo cuando se cumplen los principios que mencionamos anteriormente. Y esto, hermanos, debe ser parte de nuestra vida espiritual. Pero hay algo muy importante que quisiera decirles, que es la responsabilidad de nosotros y además de todos nosotros, que ante el Señor mencionarle a las personas que lo que es la enseñanza bíblica respecto a quienes pueden participar, por lo cual la enseñanza bíblica sobre quienes deben participar pues, lo contempla en la porción de 1 Corintios 11, del 17 al 34, y esta porción nos enseña
que quienes deben participar son los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes en Dios mediante la fe personal en Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿y quiénes son los verdaderos creyentes? Pues los que ya han aceptado que el único medio para llegar a Dios es por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y pagó por nuestros pecados. Bueno, habiendo dicho lo anterior, vamos a proceder a celebrar la Santa Cena. Entonces, para participar dignamente, les voy a pedir que nos tomemos unos 2 minutitos para pedir perdón por nuestros pecados, y de esta manera participar dignamente de este memorial. Pues los invito a que pidamos perdón por nuestros pecados. Voy a pedir a todos de mis hermanitas que pueden pasar al frente para que participemos, hagan una oración por lo que representa el pan y por lo que representa el vino. La palabra de Dios en 1 Corintios 11, del 23 al 24 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: haced esto en memoria de mí. Voy a pedirle a mi hermanita Vero que si nos hace el favor de orar por lo que representa el pan. Oremos, por favor. Padre, gracias por este pan, lo que representa, Señor, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, entregado voluntariamente, Señor, por nuestros pecados, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Gracias, Señor, por este acto de amor tan grande. Gracias por su vida y por la muerte, porque justo venció la muerte, venció el pecado, y es por eso que hoy podemos estar aquí dándote gracias y entrar confiadamente al trono de tu gracia. Gracias, Señor, y es por eso que en este nombre oramos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, participemos del pan. Dice el versículo 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Voy a pedir a ti si nos hace una oración por lo que representa el vino. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que por tu sangre derramada en la cruz, Señor, fuimos perdonados por nuestros pecados, Señor. Y que este nuevo pacto que tú haces, Señor, a través de tu sangre, Señor, solamente a través de esa sangre, Señor, es que somos perdonados y, Padre, somos privilegiados porque pertenecemos ahora a tu familia, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Hermanos, participemos del vino.
Y por último, mis hermanos, hay que recordar que siempre debemos tener presente lo que nuestro Señor nos ordenó en 1 Corintios 11:26, y la palabra dice así: así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Amén. ¿Qué más motivo podemos necesitar para alabar a nuestro Dios? Vamos a ponernos de pie. Quiero invitarte a que verdaderamente de tu corazón cantemos esta alabanza, que solo a Dios sea la gloria, solo a Dios sea la alabanza, solo a Dios sea quien entregamos nuestra vida, nuestro corazón, con sinceridad, hermanos. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos solo fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble, el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos solo fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble, el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor, gracias te damos, Padre Santo, por estos momentos que nos permites vivir, Señor, como iglesia, como hermanos, reconociendo delante de ti, Dios, que tú solamente eres el Rey de reyes y Señor de señores, y que a quien debemos darle toda la gloria es a ti, Dios, a quien debemos adorar, a quien debemos servir, obedecer. Pero lo hacemos, Señor, con gusto en nuestros corazones, con alegría, con entusiasmo, porque tu palabra es verdad, Dios. Y Señor, como iglesia hoy nos reunimos para alabarte, Señor, y para escuchar también tu bendita palabra, Dios, que tienes hoy para nosotros en esta mañana. Señor, gracias te doy por la presencia de cada uno de mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar.
continuar. Vamos a continuar con esa nueva serie, una serie muy corta acerca de las 5 solas de la Reforma Protestante, y hoy comenzaremos con la sola Escritura. Hoy estaremos hablando acerca de esta verdad, y antes de comenzar, quisiera que reflexionaras conmigo. Hay algunas preguntas muy cruciales para nuestra vida. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué crees lo que crees sobre la muerte? ¿Por qué haces lo que haces? Y la verdad es que eso nos tiene que dirigir y llevar hacia nuestra fuente de autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad que tú tienes es la que te dirige. Lamentablemente nuestra sociedad quiere que toda cree que toda creencia, ¿no?, es relativa. O sea, que lo que es verdad para ti no tiene que ser verdad para mí. No hay una verdad absoluta. Eso es lo que ahora se está hablando más abiertamente. Pero lo bueno o lo malo es definido, eso es definido por la autoridad que tú tienes. Entonces, si yo preguntara, ¿deberíamos venir a la iglesia? Tal vez, si tu fuente de autoridad es la tradición, dirías sí. ¿Por qué? Porque así se tiene que hacer. Así dice la tradición. Son los domingos hay que ir a la iglesia. Pero tal vez pudiera ser para ti algo relativo, ¿no? Pues ir a la iglesia es decisión de cada quien. La iglesia, la gente no son tan importantes. Lo importante es cómo te sientas. Si te gusta, ve a la iglesia, y si no, pues no lo hagas. Así sucede con la alabanza, ¿no? Si te gusta, canta, ¿no? Y si no te gusta, no canta. Como las ordenanzas, la cena del Señor o el bautismo, ¿no? Entonces todo depende de nuestra fuente de autoridad. A Dios le importan estas reuniones. Y solamente quiero que pongas en perspectiva esto. La Escritura nos dice que el Señor entregó su vida hasta la muerte por su iglesia. ¿Tú crees que le importa la reunión o le importan los miembros? Eso es a lo que nosotros nos referimos con la autoridad. Entonces no lo entenderíamos si no fuéramos a la fuente de autoridad. Y esa fuente de autoridad para nosotros, como iglesia y como cristianos, es la sola Escritura. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu verdad absoluta que nos guía, Señor, a arrepentirnos y a creer, Señor, en Jesucristo, el único Salvador. Señor, te damos gracias por ese testimonio de tu verdad escrita, porque hoy podemos leerla en nuestro idioma, podemos entenderla, Señor, podemos razonarla, Señor, y aplicarla en nuestra vida. Gracias, Dios, por ello. Y hoy pedimos que seamos guiados por tu Santo Espíritu para no solamente leer, sino comprender y practicar, ser hacedores de tu sola Escritura. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vayamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, y hay mucho que reflexionar sobre la Escritura, pero hoy estaremos nada más hablando de 3 cosas muy esenciales. La primera es la autoridad máxima y final. La sola Escritura es la autoridad máxima y final, no hay más. Y dice de esta manera los versículos 15 a 17 de 2 de Timoteo 3, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí vamos al primer punto. Algo que nosotros tenemos que ir comprendiendo es que la Biblia es nuestra máxima autoridad porque procede de Dios.
Es Dios mismo quien ha dado su palabra. No es que nosotros hayamos inventado este libro. Esa es la creencia de algunas personas, ¿no? Que este libro fue inventado por hombres. Pero no es así. De hecho, la palabra inspirada se refiere a eso, que fue guiada, fue dada por Dios mismo. Entonces, en la época de la Reforma se buscaba aceptar muy bien de dónde procedía la autoridad final y máxima para los cristianos, o sea, para la iglesia. ¿De dónde proviene la autoridad máxima para los cristianos? Antes de la Reforma, ¿qué se decía? ¿De dónde venía la autoridad máxima? Papa, de Roma. Ok. Se dice esto, había dos fuentes de revelación, la escrita y la tradición. ¿Y quién dirigía esa tradición? El Papa, ¿no? La escritura no es suficiente para dar el conocimiento de Salvador de Dios, se necesita el testimonio de la iglesia. Esa es otra de las cosas que se decía en ese tiempo. La escritura no es suficiente para dar el conocimiento acerca del Salvador. Se necesita el testimonio de la iglesia. Entonces vamos a ver, tienes que venir a la iglesia para ver si eres salvo. Tienes que hacer las cosas de la iglesia para ver si eres salvo. No suena muy diferente a veces lo que venimos pensando acerca de la iglesia. Y también estaba la idea que por encima de la escritura y la tradición está la autoridad de la iglesia en la persona del Papa, quien es infalible y es quien, a fin de cuentas, define la doctrina. Eso es lo que se creía. Entonces, ¿por qué vino esa idea? ¿Por qué la gente empezó a adoptar esa idea? No es algo que nada más así de repente surgió, ¿no? Sino que hubo tiempo para meditar en eso. Algo de su razonamiento los llevó a comprender de esa manera las cosas. Recuerden que el Papa es una persona respetada y para ellos en ese tiempo era la persona que cuidaba de la iglesia. Entonces, pues si cuida de nosotros, si ve por nosotros, si conoce más que nosotros, pues es la autoridad máxima. Por eso hoy necesitamos comprender a qué se refiere la sola escritura. Porque sé que algunos dicen, no, pues es que eso es un error. Bueno, pero entonces, ¿por qué hay pastores? ¿Por qué me hacen caso? Entonces necesitamos ir a la escritura, y la misma palabra nos está enseñando. Dice aquí en nuestro versículo que las sagradas escrituras son las que nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Después hablaremos de sola fe, ¿no? Pero está hablando de que son las escrituras las que te llevan a la salvación. Y después nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es dada por Dios. Y no solamente es inspirada y es dada por Dios nada más para leerla, sino que nos es útil, sino que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, en lo que es correcto, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, apto para toda buena obra. Eso es lo que nos enseña la escritura. Entonces no hay nada por encima de la palabra de Dios porque es dada por Dios. Él escribió este libro. Entonces la Biblia nos señala que ni Jesucristo descartó la autoridad de las escrituras. Vayan a Mateo 4. Y yo sé que la mayoría de ustedes conoce el contexto de Mateo capítulo 4 en los primeros versículos, en los primeros 12 versículos. Y en estos 12 versículos nosotros estamos viendo que Jesús se había entregado a este tiempo de ayunar y estar separado, de irse al desierto y pasar tiempo en comunión con su Padre Celestial y después iniciar su ministerio aquí en la tierra. ¿Y qué dice el versículo 4?
cuando Satanás viene y tienta a Jesús. ¿Qué le dice en el versículo 4? Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante porque vas al versículo 7 y también dice que Jesús dijo, escrito está. Él citaba las escrituras. Él iba y se refería a los salmos, a los profetas y a la ley de Moisés. Y vemos en el versículo 10 que también vuelve a decir, vete Satanás porque escrito está. ¿Por qué no dijo te reprendo en mi nombre? Hoy escuchamos que eso está de moda, ¿no? Repréndelo en el nombre de Jesús. Pero ¿entendemos ese concepto? Pensamos que es una fórmula. Jesús no es una fórmula, Jesús es una persona, es el Hijo de Dios. Y es la palabra viva de Dios. Ahora, Jesús no solo citó las escrituras o las tenía memorizadas porque era una buena costumbre, sino porque era para no ser vencido por las mentiras, no ser vencido por el error. Él vencía con la verdad el error. Dice que Satanás viene y se acerca a Jesús en el versículo 6 y le decía, citando las escrituras, ¿no? Dice, le decía, lánzate, si verdaderamente eres su hijo, lánzate, porque como dice la escritura, mandará a sus ángeles para que te guarden. Tu pie no va a tropezar. Satanás estaba citando las escrituras. Y Jesús responde en el versículo 7, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cómo vences las mentiras que trae el enemigo? ¿Cómo vences las mentiras que trae tu carne, que trae el mundo a tu vida? ¿Quién es tu autoridad máxima? Si no es la Biblia y algo más, entonces vas a fallar en cualquier lado y vas a seguir abrazando las mentiras de este mundo. Te vas a seguir autoengañando. Podemos caer en el engaño de que todos maduramos por el tiempo en un lugar. Normalmente pensamos que madurar es porque pasa mucho tiempo en, por ejemplo, una manzana, ¿no? Vemos las frutas. ¿Y qué decimos? ¿Las frutas maduran por qué? ¿Por el tiempo? ¿O porque están en la rama que tienen una buena raíz? ¿Se dan cuenta que no es porque pasemos mucho tiempo aquí? No es porque tengas muchos años viniendo a una iglesia, tú ya eres maduro. Si nuestra raíz, nuestro fundamento, nuestra máxima autoridad y final es la escritura, entonces tú y yo vamos a madurar. No hay otra manera. Cuidemos nuestros corazones de pensar que todo se cambia así súper rápido. Dejemos de pensar, que, bueno, porque leí un versículo, bueno, ya al rato se cumple, ¿no? Pero normalmente así somos, ¿no? Y más en esta época donde todo ya es más, tiene que ser más rápido, más efectivo, ¿no? Si no eres rápido, no eres efectivo, entonces no sirves. Todo lo queremos rápido. Pero cuidemos nuestros corazones de que todo cambie así de rápido. Yo dejé rápido las palabras oeces. Pero el temperamento explosivo, la ira, para mí fue una lucha. Una larga lucha para mí. Y fue interesante porque afuera y con los de la iglesia no era iracundo. Pero con mi familia, claro que sí. Entonces, ¿qué hizo este cambio? ¿El tiempo? Porque crecí, ya dejé de ser enojado. Mis hermanos, conozco
a personas que van envejeciendo y son más enojonas que antes, ¿no? Entonces, ¿qué te cambia? ¿Qué te transforma? Es la palabra de Dios, es la comunión con Dios, es porque defines y entiendes que la máxima autoridad y final para ti es la Escritura. Entonces, sé que ahora puedo luchar, ¿no? Puedo controlarme mejor, ¿no? Ya puedo controlarme más en ser arrebatado o agresivo, pero sigo luchando y arrepintiéndome genuinamente cuando me enojo fácilmente por algo que no tiene trascendencia. Y a veces no me doy cuenta hasta que me lo hacen ver. ¿Te enojaste por esto? Y yo, sí, ¿no? Pero el Señor sigue llevándome a su Escritura. ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad. De hecho, lo que a nosotros nos referimos es que esa máxima autoridad nos lleva a Jesucristo. Jesucristo es para nosotros aquel que transforma nuestra vida y nuestra mente. Jesús es la máxima autoridad. Jesús dijo que las Escrituras hablaban de Él mismo. Lucas 24, 26 al 27 nos dice que estaban en el camino de Emaús, que iban los discípulos, y de repente Jesús se une a ellos en el camino y los escucha hablar. Ellos estaban hablando de todas las cosas tan sorprendentes que habían sucedido, pero no creían del todo. Y dice que Jesús se les acerca y les dijo, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Entonces, todas las Escrituras nos llevan a Cristo. Y más adelante, en el versículo 44 y 45, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las sagradas Escrituras. Qué interesante. Porque Jesús no les abrió el entendimiento para comprender los astros, ¿no? Los chakras, ¿no? La energía. No les abrió el entendimiento y conocieron las ciencias, sino les abrió el entendimiento para comprender la palabra de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. El Señor nos abra el entendimiento para conocer más a Jesucristo, para entender cómo todas las partes de la Escritura, toda la Biblia apunta a nuestro Salvador, que nosotros somos indignos y que tenemos un Salvador provisto por Dios, que es Cristo el Señor. Juan Calvino, en esta disputa, él expresaba bien al decir de esta manera: le debemos a la Escritura la misma reverencia que le debemos a Dios, porque ha procedido solo de Él. Si la Biblia procede de Dios y Jesús mismo no se apartó de la Escritura como su autoridad, y Jesús mismo dijo que toda la Escritura apuntaba hacia Él, no hay otro consejo aparte que seguir o escuchar. Tú y yo tenemos que seguir y escuchar solo la Escritura. Entonces, ¿por qué muchos no conocen a Dios? Porque no conocen la Escritura. Porque algunos no están valorando y esforzándose para ser un buen trabajador o ama de casa. No conocemos la Escritura. Porque aún en tus estudios dejas a Dios a un lado y te concentras solo en sacar buenas notas. ¿Por qué no nos movilizamos para ayudar y bendecir a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad?
¿Por qué no lo hacemos? Leímos 2 de Timoteo, nos dice que en esa parte final dice, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, apto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no lo somos? ¿Por qué estamos muy apagados en ese sentido? Porque necesitamos entender la Escritura, estudiar la Escritura, practicar la Escritura. Entonces, algo que nos está enseñando esta frase de sola Escritura es que no hay más, no hay que añadirle más, es la máxima autoridad porque procede de Dios. No necesitamos la autoridad del Papa o su opinión del Papa para que nosotros podamos decir que esto es verdad. No necesitamos la tradición para decir que esto es verdad. Solo la pura Escritura. ¿Por qué? Porque la sola Escritura es inerrante. Vayan al Salmos 19. Y me encanta el Salmo 19 porque aparte de que está hablando acerca de la creación, ¿no?, de la gloria del Señor. Si tú vas al Salmo 19, en el versículo 7 al 10, dice de esta manera: la ley de Jehová es, y subraya, perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, subraya eso, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, subraya eso, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, subraya eso, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, subraya eso, que permanece para siempre, subraya también eso. Los juicios del Señor son verdad, subraya eso. Todos justos, subraya eso. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. Es interesante este pasaje porque son las Escrituras, nos describe ese versículo, ¿no?, versículo 7, la sola Escritura es perfecta, no tiene errores. Es inerrante. Una, porque procede de Dios, y segunda, porque así lo ha declarado el Señor. Fue escrita cuidadosamente, son totalmente ciertas en todo lo que afirma. Eso es lo que dice esta afirmación de la inerrancia de las Escrituras. No contiene errores, no contiene contradicciones en sí misma. Por eso nuestro pasaje nos anima a confiar en la sola Escritura. Cosas que vimos ahorita: es perfecta, es fiel, es sincera, ¿sí? No tapa, no medio cubre los errores. Es recta, sin desviaciones, sin atajos o equivocaciones. Es pura, es sin adulterar, es limpia, sin contaminantes, es eterna y es la verdad. La pregunta es confiar en la Escritura? Amén. ¿Ves lo que decía el salmista? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Son tan deseables si tú entiendes para qué fue la Escritura. La sola Escritura no contiene errores en su redacción original y en su composición. Algo que nosotros debemos de ver con ese paso de la historia y por el tiempo de la Reforma es que decían algunos que contenían algunos errores y algunas contradicciones. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Entonces, algunos pensaban que no estaba completa la Escritura. Le hacen falta otros libros. Y algo que nosotros vemos es que decían, bueno, es que eso se refiere al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ya no debe de ser la palabra de Dios.
pero quiero enseñarte estas cosas que vemos acerca de entender que aún la misma Escritura nos habla de las mismas epístolas de Pablo, citándose por Pedro. Puesto que las enseñanzas de los apóstoles sobre Cristo son en sí misma verdad revelada en palabras enseñadas por Dios, así como lo dice 1 Corintios 2, del 12 al 13, que dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Con todo derecho, la Iglesia considera los escritos apostólicos auténticos como aquellos que completan las Escrituras. Pablo ya se refería a las cartas Pedro ya se refería a las cartas de Pablo como parte de las Escrituras. Vean ahí en 2 de Pedro 3, 15 y 16, que dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, no para que sigamos pecando, sino para que sigamos buscando la salvación. Dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y es evidente que Pablo está llamando escrituras al Evangelio de Lucas. Él cita las mismas palabras. 1 Timoteo 5, 18 dice: pues la Escritura dice: no podrás usar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y si tú vas a Lucas, nos cita estas palabras. En el capítulo 10, versículo 7 dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Qué interesante. Esto es algo que nos recuerda Arthur W. Es esto: nosotros podemos ver que la Escritura no contiene errores porque se cita a sí misma. Entre ellas no se contradice, todos nos llevan hacia Cristo. Vemos que la Biblia es perfecta, no contiene errores ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Ya no necesitamos más profecías que nos revelen la voluntad de Dios, porque ya se reveló absolutamente todo. Alrededor de 40 autores han escrito la Biblia, y en un periodo de 1500 años se han escrito ambos testamentos. Entonces no se necesita que la valide una persona, porque no contiene errores. En 1528, una disputa entre los católicos y los protestantes, ya cuando se estaba dando esa reforma en Suiza, surgieron las 10 conclusiones de Berna, y la segunda conclusión sintetiza bien esta doctrina. Dice: la Iglesia de Cristo no formula ninguna ley ni mandamiento aparte de la Biblia de Dios, o la palabra de Dios. Por tanto, las tradiciones humanas no son obligatorias para nosotros, excepto en la medida en que estén fundamentadas en la palabra de Dios o prescritas en ellas. Entonces, de esa manera podemos concluir que sobre la Escritura enseña que la única autoridad infalible hoy en día es la misma palabra. Por tanto, toda enseñanza y práctica debe de ser evaluada a la luz de la Escritura. Tú y yo no podemos inventarnos algo. Tú y yo tenemos que filtrar todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que pensamos a la luz de las Escrituras, no al revés. Por eso nosotros entendemos que esta es una iglesia bíblica, porque es nuestra máxima autoridad inerrante.
Entonces, la sola escritura es inerrante. Esto debería de llevarnos a confiar plenamente en ella, a filtrar toda enseñanza o doctrina a la luz de la propia palabra. Pero tal vez me diría alguno: oye, pastor, pero ¿qué no? La sola escritura es un argumento circular. Algunas personas dicen que es el argumento de que la escritura es la máxima autoridad inerrante porque la escritura lo enseña así. No tiene validez. Pero por definición, la autoridad final no puede descansar sobre otra autoridad. Como dice Van Wyk, la verdad de un principio fundamental, no se puede probar, solo se puede reconocer. Entonces, no es una verdad que debatir, sino es una verdad que se debe creer. Es una verdad que debemos obedecer. Hay algunos que quieren verle errores a la Biblia, otros quieren ver la Biblia como un libro de ciencias, ¿no? O un libro de todas las respuestas. Pero no es un libro de matemáticas, no es un libro de física, de geografía, es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es suficiente y clara. Cualquiera de nosotros puede entender la Escritura. Tú y yo podemos comprender la palabra de Dios. Vayamos a 2 de Timoteo, el pasaje que teníamos al principio. Y lo primero que nos dice en el versículo 15 es que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Es suficiente. No necesitas otra cosa para que tú puedas hacer sabio. A lo mejor tienes un método, a lo mejor llevas un folleto, pero tú tienes que citar la Escritura. Tú y yo no predicamos ideas, no predicamos, oye, es que eso del catolicismo está mal, está torcido. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Ese es nuestro deber. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y ahí viene esa parte importante y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente. Dios es incomprensible, pero conocible. Así dice Berkhoff en la teología sistemática. Entonces, acá hay unas cosas que no podemos comprender de Dios, pero sí podemos conocer a Dios por medio de la Escritura. Solo la Escritura. No necesitas más. La sola Escritura nos dice todo cuando Dios nos quiere decir, y todo cuando necesitamos saber para la salvación y vida eterna, puesto que son directas y que se interpretan a sí mismas. Es decir, no le hace falta nada, ni le sobra nada para que nosotros seamos cristianos y seamos santificados. Es decir, maduremos en nuestra fe. Y quiero que entiendan muy bien esto. No quiero decir que no tendrás preocupaciones, ¿no? Porque algunos piensan que madurar es, ya no te preocupas por nada. No. Madurar es ir a la Escritura, es ir a tu fuente y creerle a Dios. Madurar es luchar por creerle a Dios, por eso oras. Madurar es ir a la Escritura y buscar al Señor en esa situación difícil. Es creerle a Dios, es confiar en Él. Eso es madurar. Timoteo nos dice que puede hacer salvo, nos puede dirigir a la salvación. No es para que tú y yo pensemos en matemáticas, ¿no? Que la Biblia es un libro de matemáticas, ¿no? Y que nos va a aclarar las matemáticas, ¿no? Porque de hecho la Biblia habla de matemáticas muy confusas. Tú, sin nada, igual a Dios con todo.
Entonces no es un libro de matemáticas, es un libro que nos lleva a Dios. Es para santificar al creyente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, o sea, es provechoso, es benéfico para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Algunos piensan que la santificación es dejar de hacer cosas malas. ¿Tomabas mucho? Ahora ya no tomes. Eso es santificación. Puedes conocer más a Dios. Es abandonar tu pecado, es abandonar tu maldad por el gozo en Cristo Jesús. ¿Qué es santificación? La santificación es el medio por el cual nosotros nos parecemos más a Cristo y también le conocemos en verdad. La Biblia es beneficiosa en ese sentido. Tú y yo vamos a conocer más a Dios. Tú y yo vamos a ser bendecidos por Dios. Tú y yo vamos a ser asombrados por Dios. Es suficiente, es clara para regenerar a las personas. Esto quiere decir que el hombre de Dios es maduro. Y si tú piensas que la madurez es igual a la edad, entonces podrías equivocarte en lo que quiere enseñar la Escritura. Segundo de Timoteo 2:17 dice que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En pocas palabras, lo hace apto. Tú y yo estamos en este sentido. Estamos siendo capacitados, estamos siendo preparados, estamos siendo aptos para bendecir a esta tierra, para bendecir a nuestra familia. ¿Por qué? Porque esa bendición proviene ¿de dónde? De las sola Escritura. La Biblia es suficiente y clara para interpretarse a sí misma. Todos los evangelios concuerdan con el Antiguo Testamento. Las frases y las cosas que vemos que escribió Pablo, Pedro, Santiago, Juan, concuerdan con lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Salmo 22:1. ¿Qué dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde se escuchó esa frase? Cuando estaba Jesús en la cruz. Ahora si vamos al verso 16 descubrimos que se refiere a Jesucristo. Mis hermanos, nosotros podemos ver que la Escritura se puede comprobar con la misma Escritura. No necesitamos más. Dice el verso 16 de este salmo, dice: mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. ¿A quién atravesaron de manos y pies? ¿Te das cuenta? Es suficiente. La misma palabra es suficiente para interpretar los demás. Entonces es confiable, es suficiente y es clara para entender que la salvación es solo por medio de Cristo. Y como lo vimos en Lucas 24:27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Probablemente lo que la gente estaba pensando, lo que los discípulos estaban pensando sobre lo que había hecho Jesús, eran señales impresionantes, que era un buen maestro, pero no que él era el Mesías prometido. Y Jesús les dice: vean las Escrituras, yo soy. Pero seguramente estaban viendo hacia otro lugar, estaban viendo hacia su miseria política y decían: no, lo que necesitamos es un salvador político, un rey político, y que rompa con el poder de Roma. Habían perdido de vista lo que realmente enseñaban las propias Escrituras acerca de Jesús. Y yo me identifico con esto porque me enseñaban cuando era niño, ¿no? Esa famosa clase de David y Goliat.
donde te decían, tú vas a vencer a tus gigantes. ¿Y qué hacía yo? Que yo me quería andar peleando con los más grandes. Y lamentablemente no les ganaba. A eso se refieren las escrituras. Pero eso te hace pensar. Cualquiera puede dejar que su imaginación lo conduzca a pensar sobre sus gigantes que enfrenta y dejar de pensar en Cristo, quien enfrentó por nosotros el mayor enemigo que nos atormentaba y nos tenía en temor, o sea, la muerte y el pecado, venciéndola con su sacrificio y confirmándose así en su resurrección. Ahora esa victoria se nos ha imputado a todos nosotros. Esa es la gran esperanza de todo cristiano. Nosotros somos el pueblo temeroso, avergonzado y replegado. Jesús es ese David perfecto que enfrentó a nuestro mayor enemigo. Todo tiene su cumplimiento en Cristo. Es suficiente para que nosotros confiemos en Él. La Escritura es suficiente para que nosotros creamos en Jesucristo. Un problema cultural es que se cree que la Biblia no tiene nada que ver con nosotros. Aunque es un libro de historias, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Como que no se entiende la Biblia. Como si hubiera algo nuevo, dice la Escritura. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, ¿qué piensan acerca de la Escritura? Es un libro machista, o que menosprecia a la mujer. Pero la Biblia nos deja claro que el Evangelio hace la gran diferencia. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Imagínate decirle eso a una mujer que estaba siendo reprimida en esa sociedad. Tienes el mismo privilegio de un hijo de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que señalan las Escrituras. Los discípulos habían confirmado grandes noticias en ese momento que había resucitado Jesús, pero iban tristes. Dice que iban tristes en el camino, y Jesús les dice a sus discípulos que van por el camino de Maús: ¡qué necios son! Y me suena interesante porque no les dice: ¿por qué están tristes? Le dice: qué necios son, tardos de corazón, lentos para comprender. Y añade Jesús: ¿les cuesta tanto creer en la Escritura? La pregunta para nosotros es: si la Biblia es confiable y es clara, ¿nos cuesta tanto creerle? Eso es importante, porque no es que desconocieran los señalamientos de los profetas, sino que no creían en el Redentor del mundo. Y doy gracias a Dios por este relato, porque toma el tiempo con ellos para hablarles de la palabra y de cómo todo se trata acerca de él. Entonces toma ese tiempo y camina con ellos. Y ahí va enseñándoles. Después se puede seguir leyendo y puedes ver que en el versículo 46 dice: ¿no ardían nuestros corazones cuando hablábamos con él? La barrera cultural puede hacernos muy lentos para abrazar con fe a nuestro Salvador. Lucas registra que ellos no veían estos actos únicos como el cumplimiento de las profecías. ¿Pero por qué? Porque probablemente ellos en su cultura habían desarrollado la idea de un libertador de la opresión romana, un gobernante de su pueblo para rebelarse en contra del imperio romano. Ellos no veían la necesidad de un libertador espiritual que les pusiera en una relación correcta con Dios. Ellos creían que necesitaban un libertador político. Y puede que eso nos esté pasando a todos nosotros. Que estemos esperando un libertador político que nos saque de los problemas económicos. A un gobernante que combata la opresión y la violencia.
Tal vez nosotros queremos más bien a alguien que solo solucione nuestra estabilidad emocional, nuestras finanzas, la crianza de nuestros hijos. Creo que actuamos como los discípulos. Vemos cosas asombrosas de Dios, pero vamos tristes, porque no creemos las Escrituras, porque no confiamos en las Escrituras. Nuestra barrera cultural puede hacernos pensar que necesitamos que alguien se levante y movilice más instituciones para atender a los vulnerables y desprotegidos. Y ahí tenemos un versículo que citamos en Mateo 5, del 3 al 16, nos dice: ustedes son la sal. Está hablando de los creyentes, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. En aquellos tiempos no tenían refrigeradores y lo que hacían era que azotaban los pescados en sal para que fuese más lenta su descomposición. Jesús dice que como creyentes somos la sal para que sea más lenta la descomposición de este mundo. Él no está de acuerdo con el deterioro del mundo. Pero ¿cómo puedo ser sal? Al compartir las verdades del Evangelio, al dar un buen testimonio de nuestra fe y al ser compasivos con todos. Por eso Jesús no se queda ahí y añade en los siguientes versículos. El versículo 14 dice: ustedes son la luz del mundo, una ciudad sentada en una colina que no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto, y subraya esto, donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Jesús habla de las buenas acciones que debemos hacer. El amor de Dios no es algo abstracto. Él no nos ha puesto para escondernos, sino para ser valientes, osados, generosos, para hacer que los demás puedan ver y alabar a Dios, para que todos alaben al Padre Celestial. Esa es la visión de nuestra iglesia. Esa es la manera en que nosotros glorificamos a Dios y creemos que adoramos en el planeta del Señor. Pero vemos este versículo y pudiéramos decir: no está tan claro. No fue claro. Mientras algunos siguen buscando un líder o un movimiento que haga algo, Dios está movilizando a sus hijos para hacer justicia y misericordia en la tierra extranjera donde están, para que le den alabanza al Padre Celestial. El cristiano no espera que el gobierno cambie principalmente. Los cristianos oran, se involucran y participan en que la gente vea el reino de Dios estableciéndose en este mundo. Si somos influenciados por nuestra cultura, podemos desviarnos de Jesús y renegar de su autoridad. Eso nos conduciría a menospreciar algunas partes de la Escritura e idolatrar otras. Es posible que lleguemos a estar en desacuerdos con partes de la palabra, pero te animo que tomemos tiempo. Así como Jesús se tomó tiempo para hablarles a sus discípulos, para estar con ellos y enseñarles por todas las Escrituras lo que de Él se decía. No más tiempo hasta que llegues a la cruz. Es interesante que en ocasiones, por no tomarnos ese tiempo y tener la perspectiva de que todo tiene su cumplimiento en Jesús, lleguemos a romantizar la Escritura. Por ejemplo, una persona llegó hace poco y ella se sintió ofendida que la Biblia, Pablo se llamase a sí mismo esclavo, y que nos dijese que los cristianos somos esclavos. Ella se sintió ofendida. ¿Por qué? Porque su tradición, su perspectiva es: todos somos princesas y príncipes de Dios. ¿Eso dice la Escritura? Pero somos muy dados a romantizar la Escritura. ¿Pero qué dice la Escritura? La Escritura nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Un
rey no tiene el mismo oficio ni la misma responsabilidad que un príncipe. Por eso la Biblia aquí a mí nos llama reyes y sacerdotes. No podemos romantizar la Escritura. La Biblia es suficiente y es clara. Sola Escritura. Hoy se predicó sola Escritura. No el tema, sino la sola palabra de Dios. ¿Cuál será tu compromiso en este tiempo para con Dios? ¿Cómo te anima esto a asistir a un grupo en casa? ¿Cómo esto te desafía para tomar decisiones con respecto a las tendencias de hoy en día? ¿Cómo te guía esto a protegerte de las mentiras del enemigo, del mundo y de tu propio pecado? La palabra de Dios hoy se predicó y Santiago nos dice ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Amado Dios, en esta mañana hemos escuchado tu voz, es tu palabra. A lo largo del tiempo, Señor, en la antigüedad podemos ver que se empezó a menospreciar tu palabra, se empezó a dudar de tu palabra, se empezó a ignorar tu palabra. Señor, hoy en día no es tan diferente. Y a veces como iglesia estamos actuando así, aunque decimos que tu palabra es nuestra máxima autoridad. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado, por menospreciar tu palabra, porque es menospreciar de ti, Señor. Es renegar de ti. Señor, tu palabra no solamente nos dice lo hermoso que es el sacrificio de Cristo por nosotros, sino que también nos lleva a entender que la vida nueva que hay en Cristo es algo hermoso. Señor, te ruego porque tú nos ayudes a ser liberados, Señor, de las mentiras del enemigo, de este mundo y de nuestro propio corazón. Te ruego, Señor, porque en esa iglesia hay un compromiso fiel a tu palabra, a tu Escritura, a solo tu Escritura. Señor, enséñanos, muéstranos tu verdad. Gracias, Dios, por traerla a nuestro idioma y para ayudarnos a comprenderla, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a comprender tu verdad. Es quien nos abre el entendimiento para comprender tu palabra. Señor, tu Espíritu Santo está obrando en este tiempo. Tu palabra ha sido predicada. Señor, que haga lo que tenga que hacer. Es tuya, Señor. Y tu palabra nunca vuelve vacía. Alabamos, Señor, y dejamos este tiempo y esta iglesia en tus manos para ser cimentados en tu verdad, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Grandes verdades de la Escritura, estas 5 solas, de ahí se derivan muchas doctrinas muy importantes que como cristianos necesitamos saber, ¿sí? Solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Entonces, hermanos, por favor no falten. Continuamos la próxima semana viendo estos temas tan importantes que necesitamos conocer acerca de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y bueno, vamos a cantar el Cordero y el León, no sin antes darle la bienvenida a Marbet. Marbet, hija, me da mucho gusto verte, qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, pues vamos a alabar al Señor, hermanos. Oh,
Muy bien, hermanos. Vamos a...